Capítulo 38. Bendecid su nombre porque es un Señor lleno de bondad. Es eterna su misericordia y su fidelidad resplandecerá de generación en generación. Salmo 98, 4, 5. Se erige canónicamente la congregación. Aún estaba el padre Elías en convalecencia cuando llegó de Roma la licencia dada por su santidad Benedicto XV para erigir canónicamente la congregación con el nombre que hoy tiene. Esta noticia como que me aturdió. Esto de una nueva creación en la iglesia con instrumentos tan miserables, Dios mío, no era gratitud solo lo que sentía. Todos los sentimientos de la humillación más profunda que había sentido, como que se me renovaron y acrecentaron con increíble fuerza. Las hermanas como que estaban igualmente aturdidas porque no se admiraron gran cosa, y cuando les hacía explicaciones acerca del significado para los salvajes e infieles, así como para nosotras, de esa licencia del Santo Padre, se admiraban como si fueran cosas que antes no hubieran pensado. En fin, ya sí era urgentísimo pensar en ser religiosas de verdad, y les dije a las hermanas que debíamos redoblar el espíritu y ver cómo cumplíamos ya con mayor exactitud lo del cuadernito, es decir, las constituciones. En el decreto de elección fijaba el señor obispo el 1 de enero próximo, que correspondía a 1917, para hacer la funcioncita de elección, y comisionaba para ello al padre Antonio María Peña, quien cumplió con el mayor gusto y la mayor perfección la comisión. De Medellín fueron a la ceremonia la señora María Escobar de U, amiga y protectora de la obra, el padre Domingo Antonio Henao, primo hermano de mi madre, que ya era la hermana María del Sagrado Corazón, y también bienhechor que en justicia se puede llamar un miembro de la congregación, y Carmelita, mi hermana. En aquel día hice mis votos religiosos y las demás comenzaron noviciado. Ni siquiera esto de que me dieran votos sin haber sido novicia me llamó la atención. Solo recordé aquel caso que ya referí, cuando el señor Pardo me ofreció entrarme en la enseñanza, compañía de María, y darme inmediatamente los votos sin pasar por el noviciado, lo que entonces respeté por ser cosa de un obispo, pero que de otro modo me hubiera parecido una locura. Lo veía ahora hecho sin extrañeza de nadie. ¿Qué podía hacer esto? Yo me lo respondí. Como nada le he negado al Dios de mi alma, Él se adelantó a recibirme en el desposorio. Nada tiene eso de raro. Además, si yo tenía ingerido sus intereses en mi corazón, ¿de qué otro modo tomaba Él los míos, sino asociándome en desposorios? Cuán cierto es que exceden las misericordias de Dios a todo, y que la generosidad humana, aún la mayor, delante de las inmensas condescendencias de Dios, puede compararse a un cocuyo delante del sol. Cuán corrida me vi entonces, Dios mío, de lo poco que había hecho por ti, Dios y Señor de mi corazón. Además, Padre, si el noviciado es para formar, Dios veía que mi formación no podía meterse en un molde, porque de antemano Él me había formado en el molde del amor amargo, que es bastante diferente de lo común en el mundo. ¿Y cómo había de someterse tampoco Él a la demora? Si esto es presunción, Padre, tengo la idea de que, tratándose del amor de Dios que Dios me tiene, me quedo bajita en lo que presumo. Es, además, que Él corona su gracia, y la criatura favorecida se deja coronar y se queda tan miserable como antes,
cantando con el salmista: bendito sea el Señor, porque es eterna su misericordia. Salmo 117:1. Porque va de generación en generación. Lucas 1:50. Agrega la Santísima Virgen. No puedo decir, Padre, que los votos me dieron nada nuevo, ni me sorprendieron. Antes, al contrario, las hermanas me decían que debía estar muy alegre y les contestaba que sí, porque era el día del reconocimiento oficial ante la iglesia de mi desposorio, pero que entre él y yo nada nuevo había, ni aquello subía el quilate del amor. Así lo sentía muy en el fondo del alma, pero no me lo explico. Sería que sentía con aquel acto lo que debía sentir uno que estando en el sol se encuentra con una vela y recibe su luz como de encima, con agradecimiento, pero sin creer que ha sido un hallazgo. Quizás será esto o será algún fondo de presunción. El hecho fue que a mí mismo me sorprendió aquella casi indiferencia. Ay, Padre, no quiero creer que se haya mezclado en esto nada malo, pero cuando no puedo explicármelo, quiero pensar que de todo lo malo soy capaz, y por eso dejo el campo para que se piense que pueda haber algo de mal. Pero la verdad es que entonces no me hubiera producido alegría grande y especial, sino la cesación del pecado en el mundo, o el que todos los hombres hubieran conocido a Dios y lo amaran. Aquel mismo día comenzaron su noviciado canónico 13 hermanas, las cuales han sido la base de la congregación, y en las cuales solo una volvió a su casa, pero su vuelta tenía enseñanzas especiales para la congregación, y por eso quiero consignar algo de ella. Como no éramos religiosas canónicamente consideradas, yo no me sentía con derecho a rechazar a nadie, ni a poner condiciones según mis gustos ni mis caprichos, porque me infundía mucho respeto a la obra de Dios y me sentía muy sin derechos para ponerle condiciones en todo lo demás. Las hermanas me manifestaron su desagrado y deseo de que no fuera recibida, pero les dije: miren, si esta obra es de Dios, nosotras no debemos recibir sino lo que Él quiere que recibamos. ¿Y qué sabemos si tienen algún designio de misericordia con esta pobre muchacha aquí en la obra de Él? Naturalmente yo me inclino a no recibir sino legítimas, pero ¿qué derecho tengo para seguir mi inclinación? Además, no sabemos qué será más caritativo, si sostener la misión con gentes así muy especiales o recibir de todo abriendo así un campo a la obra misericordiosa del Señor para muchas que en otras partes no caben. Todas convinimos en que verdaderamente era aquello de pensarse, y para no errar dejamos la cosa a la resolución del señor obispo. Este contestó que no siendo religiosas la recibiéramos, porque la prohibición era para religiosas propiamente dichas y que Dios más tarde diría lo que se debía hacer. Así se hizo y vino la señorita. Había vivido desde niña con su padre, quien la había educado con sus hijos legítimos sin distinción ninguna. No había conocido a su madre, pero sí sabía que vivía en otro pueblo. Desde su llegada se mostró dócil y buena. Tomó el nombre de hermana María de los Santos Ángeles y comenzó su noviciado lleno de fervor, después de haber trabajado en medio de las dificultades de los primeros tiempos con valor y constancia. Ya casi cumplía su año de noviciado canónico cuando, en lugar de aspirar a la santa profesión, comenzó a tener profundo e incontenible deseo de conocer a su mamá y de vivir con ella. Cosa rara, sin haberse comunicado jamás con ella ni tampoco conocerla. Solo con la familia de su padre se conocía y entendía. Aquello era una locura, un frenesí. Lloraba por el deseo de vivir con su mamá, cuando las demás suspiraban por los votos. Lo creímos una tentación y ella entró, muy convencida de ello, a luchar con toda su alma. Pero apenas podía contenerse,
sin dejar sí de cumplir muy bien sus deberes. Pocos días después le apareció una enfermedad en la garganta que infundió en toda la alarma, porque aquello bien podía ser un principio de tisis. Entonces ella me dijo: yo le agradezco el que quiera medicinarme, pero creo que esta enfermedad es la expresión de la voluntad de Dios, porque yo no me siento con fuerzas de vivir más sin mi madre. Pero si nunca he estado con ella, le dije. No importa, me contestó. Es que la creí rica y va a vivir muy cómodamente, le dije. No, me contestó. Yo sé que ella es pobrísima y me voy a vivir en un estado que no conozco, porque con mi padre tuve siempre muchas comodidades, pero no importa. Aunque me muera de hambre, me iré. Esta determinación favorecía mucho nuestros intereses, pues la salud de la hermana amenazada, como ya he dicho, cosa grave. Largué el viaje y se fue muy agradecida de Jericó, en donde se encontró a su madre. Me escribió una cartilla agradecida y decía que se encontraba en completa tranquilidad y alegría, pero de muy mala salud, que estaba tísica. 3 meses después murió. Esta historia tan llena de enseñanzas y hasta misterios nos sirvió para asegurarnos de que no debían recibirse hijas ilegítimas, ya con algún indicio cierto de ser la voluntad de Dios. Así lo consigné en las constituciones, que sin excepción ninguna no se recibirían ilegítimas. Pero Padre, como yo con nadie me he comprometido a no cambiar y no tengo otra cosa que deseo de cumplir la voluntad de Dios y de estirarme cuanto necesite la Santa Caridad, después, en 1923, me dijo el reverendo Padre Ezequiel Villarroya que era más caritativo dejar algunos recursos para algunos individuos especiales que podían presentarse. Y en atención, respeto y fe que le tengo a este Padre, le dejé a la prescripción esa salida. De modo que, así creo que el Señor le satisface lo hecho y que conservará en la congregación ese espíritu. Perdimos la dirección del señor Crespo. Muy poco después de la dirección canónica de la congregación, fue dividida la diócesis de Antioquia y perdimos la dirección del señor Crespo, quien pasó a ser obispo de Santa Rosa, y quedamos bajo la dirección del ilustrísimo señor don Francisco Cristóbal Toro en la diócesis de Antioquia. No fue mucho mi sentimiento por esto, porque Dios me había educado en este completo desprendimiento de todo desde mi niñez, y las hermanas seguían en todo mi ejemplo. Por eso pudimos mostrarnos enteramente conformes con la voluntad de Dios. Es tan sabroso, Padre, poder decirle a Dios, único de mi corazón. Todo lo demás sirve como instrumento del amor de ese único. Y por eso, cuando falta el instrumento, pero queda el único, el alma queda en paz. Sin embargo, creo que los instrumentos, sobre todo cuando representan a Dios tan directamente como el señor Crespo lo representaba ante nosotros, deben amarse con un amor filial tal que faltando el individuo se encuentra en Dios. Además, como bienhechor, podemos tenerlo en cualquier parte y en donde quiera, y ser nuestro Padre y la congregación su obra. Qué libertad de espíritu, Padre, tan bella produce el desprendimiento de las criaturas. Por eso he enseñado siempre a mis hijas que la religiosa debe ser livianita, como una pluma, porque su destino es subir, y como ha de hacerlo si las cosas de la tierra ejercen sobre ella alguna presión que la sustraiga al suave impulso de la voluntad de Dios. Una pluma, por ligera que sea, si está ácida la tierra, no levanta el viento. La religiosa debe dejarse alzar hasta de la brisa más leve de la voluntad de Dios, pero si está pegada a algo, ¿cómo subirá? Exploración
a Chontaduro. Poco antes de la división de la diócesis, había comenzado a dar algunas vueltas para las fundaciones de Chontaduro y Morrí. Casi desde la fundación de la Josefina, nos propusimos conocer los indios que había en Chontaduro, sitio distante de Río Verde, unas 2 leguas. Solo sabíamos que eran de carácter muy distinto a los de Dabeiba y Río Verde, y que tenían un capitán vitalicio inmejorable que no les permitía el comercio ni amistad de ninguna clase con los indios de Río Verde ni de Dabeiba, por parecer muy malos. Buena seña nos parecía esa, pues en Dabeiba habíamos observado que ni la palabra mal ejemplo ni la idea era conocida, y nos dio mucho trabajo para que entendieran que se debía huir de los malos. Señal pues de un poco de adelanto moral era este nuestro concepto, pero nada más habíamos logrado saber de aquellos indios, ni jamás se veía uno por Río Verde. No obstante, en la vecindad de las tribus, ¿se tenían miedo mutuo? Quizás no, solamente Chontaduro temía a Río Verde. 2 veces fui a recorrer esa tierra acompañada del padre capellán de la casa de una hermana, pero nada logramos conocer porque en el primer bohío al que llegamos nos convencían que no había más, que ellos vivían solitos en aquella tierra y que antes había otros indios pero ya habían abandonado sus casas, y con una lástima que le infundían decían: nosotros vamos a morir aquí solito. Tan majaderas que al principio creíamos y nos volvíamos muy convencidas. Pero en la segunda visita encontramos 2 bohíos y cada uno de ellos nos dijeron que no había más que ese, que iban a morir solitos. Encontramos en la contradicción y la mentira la prueba de que había más y nos propusimos ver cómo los salvábamos, pobrecitos. En una de esas visitas le pregunté a una india muy connotada si quería a Dios y me dijo, levantando el hombro con quien lamentaba la pobreza y se hacía víctima de ella: ¿qué guarda pues? No tiene dónde guardar ese. Dios mío, qué frío sentí en el alma. Y pensar en el amor de Dios a una sola alma, aunque fuera la de María Luisa Bailarín, que no tenía dónde guardarlo, como si fuera un trasto. Qué ternura reviste el amor de Dios a las almas cuando se le considera en una tan absoluta ignorancia del alma amada. Oh Dios mío, no tenía dónde guardarte, María Luisa, pero la perseguiste, la cogiste y acorralada tuvo que aprender a amarte, y 3 años después te guardaba en su corazón con un amor sencillo que los ángeles envidiarían. Colgando tu mismo cuerpo, alma y divinidad en la Santa Hostia, ¿qué enredo de misericordias no has tenido que urdir para enredar esa alma? Las misioneras seguimos paso a paso ese urdir de circunstancias misericordiosas que usa Dios para aprender algunas almas, y por mí sé decir que la vida merecía la pena de ser vivida, aunque no tuviera más recompensa que la de llevar las cuentas de esas misericordias y conocerle su amor y sabiduría. En una de aquellas primeras correrías por Chontaduro, me libró Dios de un modo prodigioso de la muerte. Iba el reverendo padre adelante por unas trochitas estrechas que iban formando como caracol, de modo que no puede verse el camino que sigue. 2 o 3 varas adelante iba, como digo, el padre adelante, después esta servidora y más atrás la otra hermana. De pronto me gritó el padre de la vuelta del camino de donde no lo veía: madre, detenga la mula. Pero cuando quise detenerla, ya había llegado el peligro.
Era un árbol caído que atravesaba el camino, dejando por debajo solo el espacio suficiente para pasar un caballo solo, siendo bajito. Cuando oí lo del padre, la mula se me había entrado por debajo del árbol. Era pues irremediable que con un fuerte golpe contra el palo iba a caerme para atrás si no me quebraba la columna vertebral. Dios mío, con cuánta rapidez, tan pronto como vi que la mula se metió por aquel camino, levanté los brazos, abracé el tronco del árbol y dejé que la mula siguiera, quedándome yo pendiente y colgando del árbol, ni más ni menos que como he visto en pintura de cómo quedó Absalón cuando perseguía a David, oía de él, no recuerdo bien, con la diferencia de que aquel se quedó pendiente del cabello y esta servidora de los brazos. El padre, al oír que le llamaba, se desmontó, pues no había podido voltear sin desmontarse por lo estrecho del camino, y vino en mi ayuda, a la vez que las hermanas de atrás, que sí presenció la cosa, se tiró también al suelo, y ambos me favorecieron, bajándome de donde estaba colgada, ya sin fuerzas para sostenerme más. La maniobra que hice fue superior a mi alcance, sin duda alguna, pero bien sabido es que, en momentos dados, uno hace lo que no imagina siquiera que puede hacerse cuando está en tranquilidad. Pero naturalmente hay que ver la providencia de Dios en esto. Le quedamos muy agradecidas y yo pensé, haciendo converger todo el punto delicado de mi alma. Cuando Dios permite al demonio que me moleste, me protege para que no consiga su objeto el enemigo, es porque sí van a convertirse estos pobres indios. Porque Dios no permite ni hace nada inútilmente. Todo eso era un motivo de consuelo. En aquella correría fue cuando adquirimos la convicción de que en Chontaduro había bastantes indios, porque encontramos huellas de sus trabajos y además supimos de algunos que estaban escondidos y hallamos casitas en donde se veía que el fuego había estado encendido y que había sido quitado la carrera. Adquirimos la convicción que ellos mantenían vigías y que estos les avisaban que íbamos, porque todos los indicios eran de haber abandonado las chozas poco antes, pero que querían darle apariencia de desocupadas desde hacía años. Cuántas reflexiones amorosas y tristes vienen a la mente en este miedo espantoso de los indios y este amor tan grande con que Dios los perseguía. Retratada la humanidad entera en aquel grupo, me hería el alma. Dios corriendo detrás del hombre y destruyendo con horror de él. ¿No era esto lo que veíamos? ¿Y no habíamos hecho nosotras mismas otro tanto en el corazón de Dios, volviéndole la espalda cuando nos solicitaba su gracia? Pues cuando buscando los indios nos sentábamos en alguna barranca o árbol a descansar, estas reflexiones y otras cortadas o sacadas del Santo Evangelio nos alimentaban y esforzaban. Llegamos hasta respetarnos mucho, pues bien veíamos que era Dios quien perseguía las almas, representado por nosotras. Así nuestras correrías se volvían pura oración, a veces dulcísima y a veces amarguísima. En la casita blanca. Según mis apuntes, el 26 de febrero de 1917 salimos a una nueva excursión a Chontaduro, resueltas a no volver sin haber sorprendido a los indios y dándonos cuenta de su índole y número, ya que en las otras correrías solo algo habíamos conocido. Para llenar el fin de la excursión era preciso llevar provisiones y manera de pasar algunos días ya en plena tribu, con el fin de sorprender a los indios poco a poco y estudiar la manera de atraerlos. No era posible pensar en hacer ranchito porque los mismos indios
no le hubieran consentido y eran dueños de sus tierras. Entonces determinamos llevar una tienda de campaña para plantarla en donde nos conviniera, abrigos y modo de comer por algunos días. El padre Elías estaba aún convaleciente de su dura enfermedad y aunque muy delicado, consintió en acompañarnos. Salimos pues los reverendos padres Elías y Lopera, entonces capellán de la Josefina, y las hermanas María San Benito, María del Niño y esta servidora. En una explanada donde se divisaba a no mucha distancia la tierra de los indios, hicimos nuestro toldo y para el reverendo padre Elías encontramos posada en un ranchito de una familia muy pobre, pero buenísima. El padre Lopera se volvería, fue solo a instalarnos. En el toldo hicimos altar rústico para la Santa Misa, y fuera de él se inventó una cocinita o fogón debajo de un árbol. La primera noche dormimos en el suelo sobre la grama, y como hacía mucha luna, nos sentíamos en plena manga. Como además el suelo no era tan plano que no molestara las costillas, aquella noche no dormimos nada. En cambio pedimos mucho a Dios que nos diera la manera de entregarle esas almas que tan duras se mostraban. Qué cosa mejor es trabajar en las obras de Dios Padre. Si se duerme, se le paran las fuerzas para mejor servirle, y si no se duerme, se está con Él y se negocia con su amor. Leccionados por esto, el reverendo padre Lopera nos mandó unos catres y con ellos aseguramos el sueño de las noches siguientes. Era de verse aquel toldito con su departamento de dormitorio, en donde también teníamos la ropa, y su departamento para oratorio, en donde el altarcito se veía hermoso, adornado con helechos y cositas del monte. El padre Elías no podía salir a los montes por dos razones de peso. La una, estaba convaleciente y temíamos que le hiciera daño. La otra, el miedo que los indios mostraban, mayor a los hombres que a nosotros. Arreglamos las cosas así. Por la tarde las hermanas hacíamos todo lo que había de comerse al día siguiente, tanto lo que se le dejaba al padre como lo que habíamos de llevar a la correría. El padre cuidaba la casita blanca, como la llamaban los indios, y las hermanas al monte a tenderles la red a los pobres salvajes. Nos levantábamos antes de las 5, hacíamos oración, enseguida entraba el padre a la Santa Misa con una comunión que nos confortaba hasta para el martirio si se hubiera presentado. Después, mientras dábamos gracias, la mujercita vecina nos hacía el desayuno, arreglábamos la casita blanca, recibíamos la bendición del Padre y con un taleguito de fiambre, cada uno en la mano, salíamos a las 7 más o menos para no volver hasta las 6 de la tarde. El reverendo padre salía a una barranquita vecina a vernos ir, con miradas hambrientas, pues para su celo las privaciones a que se veía obligado no debían ser muy consoladoras. Nos miraba hasta que nos perdíamos en el monte. Después rezaba, leía, barría con ramas nuestra casita blanca y salía por los alrededores a gustar la suave presencia de Dios. Mientras volvíamos, ¿no le parece, padre, que bien podríamos atribuir la conversión de los indios de Chontaduro al sacrificio y santidad de este padre? ¿Cómo le pediría a Dios por el éxito de nuestra correría? ¿Qué ansias de que los encontráramos tendría? Dios mío, cuánto os amaba este padre, qué bien recibido habría sido en la eternidad. Nosotras, rezando el Santo Rosario, salíamos sin saber por dónde echábamos, por donde quiera que encontrábamos más trilladito el camino, pues había muchos, por donde quiera que hallábamos huellas de gente, nos íbamos con el oído atento, por si oíamos algo que
denunciar la presencia de los indios en los rastrojos. Algunas veces sentíamos tronchar ramas y quebrar palos no lejos de nosotras. Volábamos al sitio del ruido y solo veíamos como enredado en los ramales un trapo que volaba. Era un pobre indio que, creyéndose asaltado por nosotras, huía. Otras veces los divisábamos de lejos en la cumbre de los árboles, observando nuestra casita con encanto. Íbamos hacia ellos y no los encontrábamos, aunque hallábamos sí las ramas de los árboles por donde bajaban, rotas. No recuerdo si en los primeros días pudimos hablar con ninguno. Volvíamos por la tarde a nuestra casita blanca, cansadas y sin haber podido ver a nadie. El padre, cuando calculaba que ya pronto iríamos, salía a la barranca a ver si llegábamos y le avisaba a la mujercita de la casita donde dormía para que encendiera el fuego. Cuánta humildad del padre. Llegábamos y anhelante nos preguntaba por el éxito de la correría aquel día. Nada, padre, nada. Sentíamos que las ramas, vimos trapos que se perdían en fuga tras la maleza, pero no hemos visto nada. Con un gesto de confianza nos respondía y entrábamos a nuestra casita, en donde las unas descansábamos, mientras la otra hacía algo en la cocina para emprender al día siguiente la tarea, llenos de esperanza mayor cada día. Por fortuna, lo de cocina era poco difícil por la caritativa ayuda que recibíamos de la señora dueña del ranchito vecino. Providencial hallazgo. Un día, a poco de haber andado caminos y caminos entre las malezas de un monte, encontramos una muchacha casi desnuda, como de unos 8 o 9 años, risueña y atenta, que en su lenguaje pues apenas decía una que otra palabra en castellano. Nos hablaba de lo bonito de la casita blanca de hermana y de lo mucho que los indios deseaban conocerla. Nos contó que una noche los indios se habían acercado hasta cerca de la casita para ver de qué era, pues de lejos la alcanzaban a ver solo blanca y jamás habían pensado de qué sería, que la habían tocado y era paruma, así llamaban al liencillo. La muchacha, agasajada por nosotras, se abrió completamente y no solo denunció a los indios en su deseo de conocer de cerca la casita, sino que se ofreció a llevarnos donde había indios. Con mucha malicia nos advirtió que en una casa estaban cebando unos perros para que nos mordieran, pero ella nos avisaba para que no fuéramos allá. El hallazgo de esta muchacha fue como si un ángel se nos hubiera aparecido. Dios mío, no acabamos de gozar con ella. Tuvo la prudencia de advertirnos que todo debía ser en silencito, es decir, que no supieran los indios que ella los estaba traicionando. Naturalmente se lo prometimos y emprendimos, después de hacer muchos planes debajo de un árbol, el viaje al bohío de perros anunciado por nuestro ángel. Con mucha malicia nos dijo, cuando ya íbamos a llegar, que esperáramos escondidas bajo un matorral mientras ella se asomaba a ver si el indio estaba en la casa. Volvió diciendo que sí y que ella se quedaba escondida, pero que entráramos bien prevenidas porque los perros eran muy bravos. ¡Qué alegría, Dios mío! Seguimos el senderito indicado por la muchacha y al poco rato topamos así, como a boca de jarro, con un bohío de donde nos echaban unos perros furiosos. La madre San Benito se adelantó y con unas varas molestó a los perros que le arremetían como para tragársela, metiéndole las varas en la boca que abrían para morderla. Esto había sido preparado de antemano, pues no ignorábamos que nuestra defensa de los hambrientos canes no podía ser de ninguna manera ofensiva para ellos, porque nos hacíamos más y más odiosas a los dueños, cuyo cariño era preciso conseguir a toda costa si queríamos lograr hacerlos cristianos.
Manejó la madre San Benito con tal destreza las varas que los perros amedrentados corrieron pronto a refugiarse bajo el bohío. El viejo dueño de la casa, parado sobre el tablado, acusaba a los perros para que nos impidieran la entrada, sin disimulo de ninguna clase. Pero cuando vio lo poco que duró la lucha de los perros con nosotras y lo pronto que éstos se escondieron, sin hacer caso a sus voces, se pasó al otro lado del bohío, muy cariagrio, esperó nuestra pasada por delante del bohío. Nuestro ademán, claro está, era como el de quienes pasan adelante sin interés en la cosa. Me adelanté algunos pasos y como aquello era pendiente, me ahogué mucho, de lo cual hice un argumento para gritar al viejo si me daba permiso de descansar en su casa. El pobre viejo temblaba de miedo disimulado y me decía, mejor jógate, ahógate, jógate. ¿Para qué vos viniendo? Jógate, jógate. Yo no deja sentar mi casa, jógate. Tu camino seguí. Ese camino real no es. Seguí tu camino. Yo como que no entiende nada le decía, yo mucho cansada, siempre tiene que entrar a su casa para descansar. Adelante no puede seguir. Nada le valía al viejo para dejarme entrar, pero mientras alegábamos y él me enseñaba el camino para seguir, yo ganaba terreno, subiendo como quien no lo siente la escalerita, hasta que logré sentarme cerca de él, que se iba haciendo para atrás a la vez que me decía, tu camino seguí. Me senté en el borde del tablado. El viejo muy mojino se sentó también, como desconsolado por mi resistencia. Pero no podía dejar de mirarme casi triste. Por esto no advirtió que las hermanas se le habían entrado por detrás del bohío y estaban dueñas del fogón y de un cántaro en el que hacían chocolate. Por esto puede colegirse el mucho miedo que el viejo tenía. Saqué un espejito de bolsillo y dejándoselo ver como que no lo quiere. Me puse a mirarme y a mirar mi belleza con expresiones como esta. Yo esta cara tan bonita, todo madre muy bonito. El viejo me veía y me veía como afirmando lo que decía, sin atreverse a decir ni una sola palabra. Entonces poniéndole el espejo delante le dije, mire, usted también muy bonito. Noté que aquello no le disgustaba y se resolvió a decirme, ¿vos espejo tiene? Sí, le dije, tengo muchos. Entre tanto sacaba varios del bolsillo. Mire, ¿quiere uno? No, me contesté medio enojado. Vos tiene achaque donde cuerpo. Vos mucho bruja es. ¿Pero por qué le parezco bruja? Porque mi perro a toda gente muerde. Y con vos hasta mi perro miedo tiene. Vos tiene achaque, disentería, pachara yo. ¿Cómo así, mi viejito, si yo antes mucho sabe pa' curar sentería? Yo sabe pa' desembrujar. Yo mucho sabe. ¿Queréis peco? No, yo compra. Bueno, le dije, pues yo vende. ¿Por cuánto? Yo no tiene plata. Yo fía, 5 centavos da uno fiado. Alargó la mano y con una disimulada sonrisa me lo recibió y se puso a mirarse en él con el mayor gusto. Vi que tenía mucho camino ganado y que las hermanas ya habían hervido el chocolate y les hice señas que todavía no lo sirvieran. Por fin, agachándome, di un suspiro muy triste sin intención muy marcada de cogerlo o fingirle tristeza. Pues en esos casos la tristeza es el sentimiento dominante de mí, sin advertirlo mucho, y este fue para el golpe de gracia para el viejo. Conmovido se me acercó y me dijo, poniéndome la mano en el hombro, ¿vos pa' qué tristeando? Porque está triste, quería decir. Pues porque yo mucho quiere indio, pero indio no quiere a yo.
Indio alma tiene y yo gana llevar esa alma a mi Dios, pero Indio no quiere. Seguí poniéndome ya maliciosamente más triste. El viejo conmovido me dijo: descansad aquí en mi casa, sentad pues. Todo estaba ganado. La tristeza de mi alma, salida traitoramente, se ganó al viejo. Ya pude entrar con él en conversación franca y le pregunté en dónde tenía la familia. Yo familia no tiene, respondió, yo solito pues. Comprendí que no era bastante la ventaja adquirida para pretender que Silverio, así se llamaba el viejo, confesara en dónde estaban los hijitos, y le dejé creer que había quedado satisfecha con su respuesta. En esto llegaron las hermanas con las tutumas de chocolate. Le ofrecí al viejo, pero rehusó diciendo que el chocolate tenía centería. Entonces le ofrecí del mismo que yo bebía para que viera que no tenía ningún veneno ni ningún mal, y consintió en beber conmigo muy bien. Ya con estas amistades empezamos a hablarle de Dios, pero notamos que esto le causaba mucho miedo y terminamos contentarnos aquel día con las ventajas hasta allí conseguidas y dejar por otro día lo demás, no fuera que se nos cansara la paciencia del viejito. Pero, padre, aquí llegó a una de las cosas duras de recordar. Desde que entramos en el bohío, vimos como un bulto en el suelo de trapos muy sucios. El bulto ese de cuando en cuanto se movía, por lo cual creímos que sería algún perro u otro animal que allí ocultaban. Me resolví a preguntar al viejecito, que me contestó que era un indio enfermo, pero que no llamáramos porque ese era mucho bravo y mordía a la hermana. Ay, padre, qué pena. Le creímos al viejo y respetamos su mandato. Ni sé si pensamos en que cuando volviéramos nos acercaríamos a arrostrar su furia. Lo cierto es que nos fuimos sin atrevernos a nada. Más tarde, cuando ya Silverio era un cristiano muy bueno, buenísimo, supimos que ese era un hijo suyo y que había muerto esa misma noche sin bautismo. ¿Qué opina, padre? Qué cosa tan dura. Ojalá se me olvidara, pero permanece como indeleble en mi memoria. Hasta le pregunté a Silverio si era verdad que su hijo mordía y me contestó no. Yo, muy bruto, dijo así, para que hermana no robara a mi hijo. Qué felicidad haberle dado el agua. Qué recuerdo tan doloroso. El Señor nos perdone tanta majadería. También Silverio, ya tan instruido como estaba, cuando le hice la pregunta, deploraba el haber sido tan bruto, decía él, y que por eso su hijo había muerto sin bautismo. Cuando aquel día del encuentro con Silverio llegamos a la casita blanca, nuestra alegría se lo dijo todo al padre Elías, que como siempre nos esperaba cerca del rancho. Encontrar un indio, nos preguntó, pues ya lo sabía porque se lo vi en la cara. Gracias a mi Dios, la dijimos y referimos todo lo del día, sin dejar palabras de las dichas ni el generoso ofrecimiento de la indiecita tan picarita. En fin, por todo bendijimos al Señor. Visitas a los bohíos. Al día siguiente, cuando bajamos la faldita primera, ya la muchacha nos esperaba para llevarnos al bohío de Obdulio, en donde decía ella que los perros más bravos que los del viejo eran. Con igual astucia la muchacha se escondió para que no la mataran, decía ella. Allí debió haberlo hecho más cuidadosamente, pues Obdulio era su padre, aunque nosotras no lo supimos sino años después. Cuando le preguntábamos a nuestra conductora por qué le jugaba esa a los indios, contestó: porque yo mucho quiere, hermana, indio mucho bruto, ¿pa' qué esconde? Yo escondió donde cueva, pero ya aburrió, más bien busca, hermana. Todo indio escondido mucho aburre, con hambre muere, pero no aguanta pa' salir donde casita blanca de hermana.
Él no aguanta quería decir que no tenían valor, pobrecitos. Fuimos pues al bohío de Dulio, como decía la muchacha, y desde lejos oímos los gritos de una india que nos echaba a los perros. Salieron furiosos y en un número de 4 grandísimos. Nos arremetieron con la misma furia con que la mujer los aguijoneaba para que nos tragaran, sin querer siquiera mirarnos. La madre San Benito hizo lo mismo que con los de Silverio y consiguió el mismo resultado. Con gran sorpresa, no solo de los dueños, sino también de nuestra amiguita, la conductora, que conocía bien la ferocidad de esos animales. Los perros se ocultaron y pudimos llegar al bohío, dejando a nuestro ángel muy escondido en el rastrojo. En el bohío no había sino una mujer. Comprendimos que todos se madrugaban para los montes a esconderse, dejando en la casa solo una persona resuelta y valerosa para, si nosotros íbamos, supiera rechazarnos. Pues aquí fue la misma mujer de Dulio la elegida para la arriesgada empresa, porque sin duda no había en la familia, y yo creo que en la tribu, otra más brava. Entramos al bohío y en más de una hora que estuvimos en él, no logramos una respuesta de la india, como si fuera sorda o muda, o todo a la vez. Agachada en un rincón, guardó la misma actitud durante todo ese tiempo. Salimos pues sin conseguir sino el haber vencido a los perros y quizás en el ánimo de la india dejaríamos un poco menos de desconfianza, pero no lo supimos. Después nuestro ángel oculto nos llevó al bohío de Felicia, india brava y recelosa hasta lo sumo, pero la muchacha sabía que ese día no se había escondido resuelta a todo lo que pudiera suceder, porque el hambre la afligía mucho. Efectivamente encontramos a la vieja en el bohío. Tan luego como nos vio, se acurrucó a temblar. Le hablamos con la mayor delicadeza, pero a todo no contestó sino diciendo a la vez que nos entregaba un machete: toma y corta cabeza ligerito. Yo no aguanta donde monte, mejor corta prontico. Sí, está bueno, corta. Yo no más esconde, corta. A la vez agachaba la cabeza delante de nosotras para que la ultimáramos pronto y que no la hiciéramos sufrir más en aquel monte con tanta hambre. Por calmarla fuimos a darle espejitos y nos recibió solo con la condición de que a sus hijos que estaban en el monte escondidos no se los fuéramos a matar. En fin, el miedo de esta pobre tampoco permitió que hiciéramos nada en el sentido de hablarle de Dios. Volvimos a casa con mejores noticias, pero sin haber hecho cosa seria que nos diera la seguridad de poder trabajar pronto con esos indios. Todas nuestras oraciones, misas y comuniones, así como los sacrificios, eran ofrecidos por la conversión de esos pobrecitos. Pero aún no veíamos asomar la aurora de aquellas conversiones, ni siquiera habíamos podido coger el capitán Indalecio Celis, famoso en toda la región, pero desconfiadísimo, y que vimos era el que tenía a los indios recluidos en el monte. Interesante visita del jefe de la tribu. En aquella necesidad recordé las gracias que la penitencia trae del cielo, y siempre presenté aquello de que debemos suplir en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, de que habla San Pablo. Dije a las hermanas que nos diéramos una disciplina y que por ella, aunque en sí poco vale, pero en unión con los méritos de Jesucristo, conseguiríamos atraer a los indios. Las hermanas convinieron y para que el Padre no lo supiera, nos la dimos repartida en distintos rastrojos. Tenía mucha fe, Padre, y la tengo todavía, de que la disciplina tiene para ciertas necesidades una eficacia especial.
Pues en esta vez me salieron las cuentas como siempre, con este negocio de almas que tanto importa a mi alma. Nunca recuerdo haber ofrecido una penitencia de disciplina por un pecador que no haya visto fruto en alguna manera. El que haya leído cuidadosamente la vida del padre Lacordaire puede también decir lo mismo. De pocos santos canonizados he oído que no hayan amado más las disciplinas, ni que mejores frutos hubieran cosechado de ellas. En esta vez tampoco se hizo esperar la misericordia de Dios. Muy temprano vimos llegar un grupo de indios a nuestra casita blanca. De alegría se nos salía el corazón. Salimos a recibirlos como a viejos amigos y cada uno se deshacían atenciones. El que guiaba al grupo era el interesante Indalecio, viejecito sencillo y amable hasta parecerse a un niño. Ni por ser indio de pura cepa aprendió a fingir, excepción rara en la raza. Al contrario, los demás indios son maliciosos y engañosos hasta lo inaudito. Con su sencillez hermosa y más hermosa cuando que los que le rodeaban eran lo contrario. Hizo callar a sus compañeros y empezó a referir el motivo de su visita en términos inimitables. Yo, Andalecio, jefe de todo mi indiocito, con miedo escondió. No sabe vos, será quiere. Por eso escondió todo indiecito. Casita blanca, muita viendo de lejos, pero no sabe que siendo parece Paruma. Por eso, mirando nochecita, escondiendo vos, vas a ver esa casita blanca. Agüerita, vine a Andalecio para decir mi indiocito mucho cansado, escondido, mucho hambre tiene. Yo, capitán, vine para preguntar, vos, ¿para qué viniendo? Monte, mucho aburrido. Camine, conozca bien la casita, le dije. Lo saqué por alrededor de nuestro toldo, seguido de todos sus indiecitos, como decía él. Por dentro y por fuera, conocieron nuestra casita blanca y los miraron con las expresiones más graciosas. Se empeñaba Indalecio en ponderar el inconveniente de que ese Paruma liencillo no aguantaba, decía mejor hacer casita con palo. Después de la inspección de nuestra vivienda, me concretó así. Decila franca, ¿vos quiere matar indiositos? No, le contesté, yo los quiero mucho y más bien les defiendo si alguno fuera a matarlos. Entonces, ¿vos querés llevarlo para soldado de gobierno? No, yo no gusta soldado. ¿Será vos bruja y va a embrujar mi diosito? Tampoco, yo sabe desembrujar. Entonces, ¿qué es que vos quiere? Decila franca. Quiero, le dije acariciándolo, quiero llevar el alma de los indios al cielo. Entonces repuso, estamos aquí quietico, yo habla con mi indiocito que está escondido y mañana mi casa, yo responde si es mi indiocito quiere ir ese. Se fue después de señalarnos su casa donde debía al día siguiente darnos razón de si los indios querían ir al cielo o no. Calcule, Padre, cómo quedaríamos de dichosas y cómo levantaríamos nuestra alma al cielo implorando la gracia de una respuesta afirmativa. Aquel día no salimos a buscar los indios. Era inútil hacerlos sufrir. La muchacha de la trampa a los indios resultó ser nieta de Indalecio y vivía con él. Quizás
A esa muchacha debíamos la resolución de Indalecio de presentarse así tan categóricamente, pues por lo que la niña decía, yo viejo Indalecio aconsejado, ¿pa' qué miedo? Podemos conjeturar que ella consiguió del viejecito esa resolución. Ese cielo, ¿qué tierra es? Al día siguiente salimos para la casa de Indalecio muy prevenidas, no solo con provisiones para nosotras, sino también para obsequiarles a ellos, cuando nos fuera posible. Estaba la casa de Indalecio ya llena de indios, pero ninguno nos habló ni nos contestaban cuando les hablábamos. El viejecito tomó la palabra y me dijo, madre, tu palabra diciendo a mi Diosito, pero ese dice, alante, preguntar ese cielo, ¿qué tierra es? Es decir, que antes de comprometerse debían saber qué tierra es el cielo. Calculé, padre, lo trabajoso de esta respuesta, pero Dios a todo ayuda. El cielo no es tierra, le dije. Es casa de Dios, grande, grande, muy bonito y es alegre, y no hay pobreza, y todo como Imantagú, sol, pero no quema. ¿Eso muy lejos? Me replicó. Sí, lejos, pero camino muy fácil. Si usted quiere, yo se lo enseño a los indios y verá. Ve, me repuso, pero ahora no puede caminar ese cielo porque bastimento no hay. Espera cosecha y será todos caminamos con platanito y arepita. No se necesitaba bastimento, le dije. Déjeme hacer una casita aquí en su tierra y dígales a los indios que vayan a oír lo que enseñan las hermanas y así aprenden a ir al cielo. Está bueno. Yo no entiendo esa palabra, pero como vos dice, está bueno. No esconde más. Lo que pensé con las cosas de Indalecio, padre, con aquella pregunta, ¿el cielo qué tierra es? Y no hay bastimento para ir ahora ya, esperar la cosecha. Dios mío, ninguna estaba preparada para responder semejantes preguntas porque no se nos había ocurrido que hubiera quien las hiciera o necesitara hacerlas. Pero sí hay multitud de personas en el mundo hechas para el cielo y no pueden siquiera concebirlo. Ay, Señor, qué dura es la vida delante de estas cosas. En el mundo civilizado creen que catequizar indios es cogerlos y vestirlos, luego sentarlos en un banco a repetir oraciones como en nuestras iglesias se preparan para la primera comunión los niños. Ay, si supieran. Respeto a la cultura. Así me decía al principio de la obra, un señor que iba demasiado lenta a la obra, porque los indios todavía hablaban en su propia lengua y no se vestían, y hasta con indignación les dijo a los indios que estaban presentes que no hablaran así y que se quitaran esas pampanillas y se vistieran. Con un poco de seriedad le contesté a dicho señor que ellos amaban esa lengua, como nosotros amábamos la nuestra, y que en los vestidos tenían cifrada su tradicional grandeza. El señor ese se asustó. Ya a mí me había pasado lo mismo. Creía que los indios no se vestían porque no tenían con qué. Pero qué lecciones y chascos me llevé. Para vestirlos es necesario civilizarlos. Y para civilizarlos es necesario arrancarles casi el corazón con todos sus afectos a raza, antepasados y tradiciones. Cualquiera que haga el ensayo me dirá si estoy equivocada. Ellos, a través de los años, han dado el espectáculo de preferir cuevas, la miseria y la vida de las fieras
a ceder en lo de sus tradiciones, usos y costumbres, cuando se les quiere imponer a la fuerza. Por eso se han destruido a fuerza de intemperie y miseria, por no perder su independencia y sus tradiciones. Es que eso es muy humano, y los que pretenden arrancarles estas cosas a la fuerza, sobre cuales son irracionales. Solo la fe, penetrándoles con amor, va cambiándolos y dejan esas cosas para reemplazarlas por otras más convenientes a la fe y a lo del alma. Pero les queda aún el respeto y casi veneración por lo suyo, aunque haga mucho tiempo que lo renunciaron. Ellos no eran fieras cuando vino la raza blanca a América, los volvieron fieras los tratamientos irracionales de muchos ignorantes que no entendían el modo de ser del corazón humano. Los atacaron en la médula del alma, en sus tradiciones, y ¿qué querían? Solo nuestro Señor sabe cambiar los corazones y nos enseñó la manera de hacerlo por el amor y el sacrificio. Por eso los misioneros católicos hacen labor. Los que quieran entrar a sangre y fuego se gloriarán después sobre el estrago, no sobre los triunfos. Una madre que pretendiera hacerle hablar a su niño por la fuerza antes que la naturaleza lo ponga en estado de hacerlo, lograría matar a su hijo sin que la criatura supiera siquiera por qué lo maltrataban. Del mismo modo, las razas salvajes no se han explicado el por qué la conducta dura de aquellos que los han destrozado. Creen ser condición de la civilización, cebarse en su raza. No han entendido casi nunca lo que quieren los que los tiranizan. Y cuánto mal a la causa de Dios habrá hecho esta incomprensión. Y cuánto horror le ha encogido a Dios y a sus cosas. Y qué cargos tan duros me he visto obligada a oír contra Dios por causa de esto. Dios mío, en la Beiba la palabra de Dios era mirada como una amenaza para los indios, y las palabras rezar y escuela ponían espanto en los pobres a quienes habíamos logrado llevar a la casa. Averiguando el motivo, vimos que se remontaba hasta los tiempos en que por la fuerza querían hacerlo ir a la escuela y rezar, y qué crueldades nos referían en esos tiempos. Sin embargo, a ninguno se le quedó la más leve idea del bien, y sí la de Dios bajo la forma más contraria, como de un ser que no los amaba, sino que había mandado a los blancos para que los destruyeran. Se tenía profundo fastidio por su santo nombre. Así ha pasado siempre, por eso la Iglesia ha enseñado siempre con la suavidad del Evangelio, y por eso hoy el Romano Pontífice exhorta al mundo la compasión por los pobres infieles y encomienda la caridad y delicadeza con ellos como único medio de reducirlos a Dios. Perdóname, Padre, que me detenga en esto como si me estuvieran pidiendo lecciones a mí, tampoco llamada a darlas. Es que a mis hijas sí quiero enseñarles, dejarles esta enseñanza muy dentro del alma. Es necesario mirar a los infieles y tratarlos como ignorantes, no como perversos. A los niños se les tolera todo porque son ignorantes, y a los más niños de todos, que son los salvajes, se las ha de acabar porque son ignorantes. Y si los consideramos perversos, es necesario quitar con maña la causa de su perversidad, que no es otra cosa que la ignorancia. En fin, Padre, los infieles también son dignos de respeto, y a casi nadie se le ocurre que debe respetar sus afectos más queridos, cuáles son sus tradiciones y costumbres. De aquí también viene el mal éxito de muchas empresas de catequización y reducción de los salvajes. Ellos no miran bien el desprecio con que las razas privilegiadas miran sus cosas más amadas, y que perdemos con respetárselas mientras les mostramos
sus inconvenientes y le damos una sustitución digna? Pues si con tal procedimiento hubiéramos nosotras entrado a Chontaduro, jamás hubiéramos oído de Indalecio aquella pregunta: ¿ese tu cielo qué tierra es? Ni aquel: no hay bastimento para ir al cielo, porque el miedo le habría hecho guardar su hermosa sencillez, que nos abrió a nosotras no solo su corazón tan bello, sino las puertas de la tribu y la del método que debíamos usar con ellos. Verdaderamente, Padre, estas preguntas de Indalecio infunden una ternura y compasión extraordinarias. Después de oírlas, tiene valor para culparlos de su vida. Excelente resultado. En esta interesante entrevista con los indios de Chontaduro quedamos convencidas de su estado y con el consentimiento ya pleno para que hiciéramos casita en la tribu y fuéramos a enseñarles. Los días siguientes salíamos de nuestra casita blanca, llena del alma de dicha, a buscar nuestros amados indios con la seguridad de encontrarlos en las casas y poderles hablar. Recorrimos varias y en todas encontramos temor, contenido por las órdenes de Indalecio, pero con nuestras visitas este fue desapareciendo. Convinimos con el padre Elías en que, habiendo obtenido ya lo que habíamos ido a buscar, debíamos volver a Dabeiba. El último día, por invitación de Indalecio, fuimos a pasarlo en su casa. Se dijo la Santa Misa bajo un hermoso árbol de jagua, de donde extraen los indios las tintas negras con que se pintan, y fueron bautizados 7 niños. También les dimos a los indios un almuerzo bajo la sombra de unos árboles, estando con ellos en la mayor intimidad y confianza. Allí el reverendo padre Elías pudo conocerlos a todos y tratar al viejo Silverio, el de los perros. Este viejo es el mejor cristiano de Chontaduro, y su sencillez realza su amor a Dios y a María, Madre mía, de un modo encantador. Varias veces lo he visto muy turbado porque recuerda lo de los perros y dice, con carita afligida: no acordése de su hermana, yo muy bruto, ahora gana llorar cuando acuerda. Con el mayor entusiasmo levantamos nuestra casita blanca para comenzar el rancho de palo, como decía Indalecio. La hermana María, San Benito con otra fueron a la construcción del ranchito, y mientras paraban la casita no dejaban de darle las primeras enseñanzas a aquellos dóciles indios, de modo que cuando se hizo la fundación ya había indios preparados para el santo bautismo. El 20 de marzo de 1918 salieron ya 3 hermanas a trabajar definitivamente al Chontaduro. Se pensaba que aquello podía ser una abundancia perteneciente a la casa de Río Verde, pero poco a poco fue viéndose la mucha conveniencia del trabajo constante con aquellos indios tan dóciles, y se dejó en calidad de residencia con el nombre de la Santa Teresa. Con este nombre quisimos dar una muestra de nuestro reconocimiento al padre Elías, y así le dimos el nombre de la Santa Madre de los Carmelitas. Al hacerles entender a los indios lo del nombre de la casa, fue cosa muy graciosa, pero no es de este lugar decirlo. El trabajo se continuó y hoy no hay un solo indio de esta tribu que no se haya hecho cristiano práctico, formando una sección en estos, pues es raro que en una tribu todo se convierta. Ha sido la casita más pobre de todas las que hemos tenido, pero en ella, precisamente por lo mismo, se han encontrado felices las misioneras.